Bienvenidos en esta mañana, damos toda la gloria, todo el honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y hemos denominado este mensaje en esta hora, 5 maridos y ninguno es tu marido. Y para entender ese contexto debemos ir a Juan capítulo 4 y vamos a estar observando a partir del verso 7. Juan capítulo 4, verso 7. Y dice la escritura así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí encontramos la base de este texto bíblico. La palabra dice que esta mujer venía de Samaria, que era samaritana, y la misma escritura nos está confirmando que judíos y samaritanos no se trataban. Y el hecho era de que el pueblo judío se creía obviamente ese pueblo especial, pero ellos de una manera despectiva obviamente no trataban a esta mujer, digamos, que pertenecía a este pueblo como tal. Pero lo impresionante aquí que nos va a mostrar la escritura, mis amados, es cómo Jesús sí viene a esta mujer. Porque la escritura nos dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Juan capítulo 1 versos 11 y 12 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino a su pueblo, a los suyos, a los judíos. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos no le quisieron recibir, ellos lo tuvieron tan solo como un profeta y le llevaron a la cruz para que Él muriese, obviamente allí crucificado como el peor de los ladrones, de los reos. Pero cuando la palabra dice que estos no le recibieron, la escritura dice: mas a todos los que le recibieron. Él habla de los demás pueblos de la tierra y dice: aquel que quiera venir obviamente a Cristo, el Señor le dará la potestad, el poder, la autoridad de ser hecho su hijo, hijos de Dios. Y obviamente Jesús, conociendo el corazón de esta mujer, venía ante ella para confrontarle con su falta, con su pecado. Dice entonces la escritura, verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira la manera en que Cristo se empieza a revelar a la vida de ella. Y él le dice: si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Y cuál era el regalo de Dios? Que el Hijo del Hombre, Jesucristo, había venido, ¿sí? Se había hecho hombre para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestras faltas. Y ahí es donde vemos cómo Él empieza a revelarse a la vida de ella. Y le diría: si tú conocieras ese regalo divino, tú me dirías dame de beber, me pedirías y Él te daría agua viva, refiriéndose a sí mismo, porque Él es la fuente de agua de vida, porque realmente el que llega a Él sabe plenamente que Él es el todo, que Él es la esencia de la vida eterna. Pero continuemos aquí en lo que dice el pasaje. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Obviamente ella no entendía. Ella creía que era esa agua física, que era esa agua literal, pero Jesús estaba hablando de sí mismo. Él se estaba refiriendo de sí mismo como aquel que era la fuente de agua de vida. Y ojo con lo que te voy a decir, como el único y verdadero Dios. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? Mira la pregunta que ella le hace. Pero la respuesta era evidente: Jesús era superior, Jesús era más grande, Él era el Rey, el verdadero Dios. Pero la mujer estaba obviamente contextualizada y metida dentro de sí, pensando en el agua física, pensando en el agua material, pensando en el pozo. Ni siquiera se había dado cuenta que él, siendo judío, obviamente le había hablado, estaba conversando con ella. O sea, él era el regalo de Dios que venía hacia la vida de ella, era la misericordia de Dios mostrada hacia la vida de esta mujer.
Verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a ese pozo físico, a esa agua que está aquí en la tierra. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén y amén. Y gloria a Dios por lo que la palabra nos está mostrando. Cualquiera que bebe de esta agua física, de esta agua terrenal, volverá a tener sed, porque es que el único que puede saciar nuestra sed es Jesucristo, el único que puede reconfortarte, llenarte, suplir los vacíos que hay en tu corazón es Jesús. No hay otro que lo pueda hacer. Él es el que va a estar contigo en tu enfermedad, en tus quebrantos, en todo lo que suceda en el entorno de tu vida. Él es el único que va a poder saciarte. Pero a veces como seres humanos estamos igual que esta mujer, enfocados solamente en lo terrenal, sin darnos cuenta quién es el que está allí con nosotros, quién es el que está delante de nosotros. El Señor le dijo claramente, si alguien bebiere del agua que yo le daré, y esa misma agua era Jesús mismo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Ojo con lo que dice aquí la Escritura, será en él, en esa vida, en esa persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, no solamente va a ser tu salvación. En el momento en que Cristo llega a una vida, habrá una fuente de agua de vida dentro de nosotros. Nosotros hablaremos de Cristo porque es lo que está dentro de nosotros, porque no podemos callar, porque hay ese manantial de agua dentro de nosotros que queremos que otros también tengan, que queremos que otros también reciban. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pues literalmente el esfuerzo que tenían que hacer para sacar esa agua era grande. Era un pozo profundo donde tenían que meter una vasija, donde tenían que trabajar arduamente para volver a subir esa agua y volver nuevamente varias veces a sacar tanta agua necesitarían. Y esa era una labor de día tras día. Por eso esa mujer le decía, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Era el esfuerzo físico, era el esfuerzo humano como el que muchos realizan hoy en día en sus fuerzas, pero cuando alguien realmente se encuentra con Jesucristo, ya no van a ser mis fuerzas, ya no va a ser mi propio yo, ya no va a ser mi ego, ya no va a ser mi orgullo, lo que yo hice, lo que yo pude obrar. Ahora va a ser todo enfocado en Jesucristo, porque Él es el que va a saciar, vuelvo y te repito, nuestras necesidades. Pero aquí viene el tema central de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si tú estás atento a la lectura, este es un texto que se ha malinterpretado terriblemente. La mujer, al recibir obviamente la voz del Señor, el Señor le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Muchos creen que es en un contexto literal y que estaba hablando de ese marido físico, de ese marido terrenal. Y cuando leemos esto, cualquiera diría, pero esta mujer era sencillamente una mujer que deslizaba sus pasos fácilmente. ¿Cómo era posible que tuviese 5 maridos? Pero el Señor no está hablando acá de esto. Él está hablando en el contexto literal de adoración, y la respuesta de esta mujer confirma lo que el Señor está tratando de mostrarle. No eran 5 maridos físicos, no eran 5 hombres que hubiesen estado a su lado. El contexto habla de adoración. Ella lo que tenía era 5 dioses diferentes. Ella lo que había rendido era culto, adoración a dioses diferentes que al único y verdadero Dios. ¿De dónde era esta mujer? Era samaritana.
Obviamente en ese contexto, a diferencia del pueblo judío, los judíos creían en el único y verdadero Dios, en Jehová de los ejércitos, y ellos esperaban al Mesías prometido, que en este momento se estaba manifestando en carne, y que sencillamente ellos no estaban, obviamente, aceptando. Pero el contexto habla es de adoración, de cómo muchos dicen tener un esposo que es Cristo, pero aún así, obviamente, pueden seguir adorando a otros dioses. Como antes de llegar muchos al Señor adoran a varios dioses, no importa cuál de ellos. Por eso no hay fidelidad a ese Dios. Por eso deslizan sus pasos tras otros dioses. Y vuelvo y te repito, no era que la mujer hubiese tenido 5 maridos y el que tuviese en ese momento tampoco era su marido. El contexto habla de adoración, el contexto habla sencillamente de adorar a Dios, de buscar a Dios. Por eso el Señor les ha dicho, bien has dicho, no tengo marido. Parece que el Señor obviamente en una primera instancia le hablara de que ella fuera una mujer ramera, como prostituta, que sencillamente estaba con uno y otro varón, pero el Señor viene a mostrarle claramente la necesidad a ella, fielmente, de encontrarse cara a cara con el Señor, de encontrarse cara a cara con Cristo. Eso era lo que estaba necesitando esa mujer. Rendir su vida y su corazón al único y verdadero Dios. Eso era lo que ella necesitaba fielmente, encontrarse con el Señor, así como muchos necesitan encontrarse con Dios, así como muchos están rindiendo culto y adoración a otros dioses que no es el Señor. El Señor le dice en el verso 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres, ¿qué? Profeta. Pues obvio, la dejó al descubierto. El Señor sabía lo que había en el corazón de ella, cómo sencillamente ella rendía culto a cualquier Dios que apareciera. Así como muchos pueden rendir culto y adoración a cualquier Dios que aparezca. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Te das cuenta de lo que estamos leyendo? O sea, cuando tú ves la respuesta de esta mujer, tú te das cuenta que ella empieza a hablar de esa adoración, porque ella sabía que el Señor le estaba confrontando era sobre sus dioses, no sobre sus maridos. Ella hubiese expresado de su corazón, sí, Señor, el hombre que está a mi lado no es mi marido, ni ninguno de los hombres que está a mi lado ha sido mi marido. Ella empieza obviamente a darse cuenta que de lo que el Señor le está hablando es precisamente de esos dioses a los cuales ella les había rendido adoración. Lo que yo quiero decirte es que, bueno, en este contexto, esta mujer no pertenecía al pueblo judío y obviamente tenía muchos dioses. Pero lo preocupante para nosotros hoy en día es estar en Cristo, tener al Señor aparentemente y que tú sigas rindiendo culto y adoración a otros dioses. Recuerda que los dioses que Satanás coloca hoy en día ya no son como los que antes él colocaba, ya no son imágenes hechas de madera, sencillamente no son cosas superficiales. Ahora los dioses en el corazón del hombre son diferentes. Ahora los dioses es sencillamente su propio esposo, su esposa, sus hijos, un trabajo, las riquezas en esta tierra, puede ser hasta un ministerio. Esos son los dioses que Satanás está colocando, donde para muchos es más importante el ministerio que el Dios que te ha entregado ese ministerio. Para muchos puede ser más importante la iglesia que Dios mismo. Son cosas muy diferentes. La mujer entonces, al verse descubierta, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí el Señor obviamente está revelando y te está diciendo, solo debes adorar al único y verdadero Dios. Jesús, ¿qué le respondió? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La misma escritura nos está confirmando. Jesús le dice, vendrá hora, ¿sí?, cuando
Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿qué? Al Padre. ¿Por qué? Porque muchos desviarían su corazón tras dioses ajenos. Y eso está pasando. Muchos están desviando su corazón, muchos se están olvidando de Dios. Muchos se están olvidando de rendirle culto al único y verdadero Dios. Sus dioses, como te lo vengo diciendo, son sus trabajos, son sus riquezas, son sus carreras profesionales, son sus títulos universitarios. Todo lo que puedan conseguir en esta tierra es lo que ellos consideran como su Dios. Sus dioses son ellos mismos en su egocentrismo, en su orgullo, en su soberbia. Esos son sus propios dioses, dioses que los están alejando realmente del Señor. El Señor al llegar allí a los fariseos les dijo, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué les servía al pueblo decir que amaban a Dios si el corazón de ellos estaba lejos del Señor? Ahí es donde estaba el problema realmente. Ahí es donde está el problema hoy en día. Que muchos de labios honran a Dios, que le dicen, Señor, tú eres el todo de mi vida, pero han perdido su comunión, su adoración hacia el Señor. Y Jesús estaba profetizando y estaba diciendo, es que ni aún en Jerusalén adorarán al Padre. Llegarían otros dioses diferentes al único y verdadero Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y obviamente al decir la salvación viene de los judíos, lo que la palabra está expresando es que el Mesías prometido nacería allí en Belén de Judea, como lo profetizó Miqueas. La salvación vendría de los judíos. ¿Y quién era la salvación? Cristo mismo, Jesús mismo. Pero cuando estuvo entre los judíos no lo reconocieron, no lo aceptaron como el Señor, como el Mesías, como el Cristo prometido. Y por lo contrario, ellos adoraron a otros dioses. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando colocaron a Barrabás y al Señor Jesucristo y Poncio Pilato le dijo al pueblo, ¿a quién queréis? ¿A quién escogió el pueblo? ¿No fue a Barrabás? Así está el contexto. Muchos escogiendo a alguien totalmente diferente, al único y verdadero Dios. Muchos teniendo 5 maridos y ninguno de ellos es su marido. Adoran a los dioses que están en esta tierra, pero finalmente no llegan al que realmente debería ser, a Cristo Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén y amén. Gloria al Señor. Vendrá esa hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero esa adoración plena, total, solo se logrará en el cielo, cuando sus hijos, sus redimidos, los que han aceptado al Salvador de sus vidas, le adoremos por los siglos de los siglos, estando en el cielo eternamente. En Apocalipsis, para los que están siguiendo el estudio que estamos haciendo, hemos visto cómo hay esa adoración celestial al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero mientras estemos en esta tierra como iglesia, como hijos suyos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos rindiendo nuestras vidas a dioses diferentes? La adoración, la alabanza dentro de una iglesia no se puede convertir en un espectáculo, no se puede convertir en solamente un trato de las emociones hacia la gente. La música es algo con lo que se puede manipular fácilmente las emociones, el corazón de una persona. Pero su iglesia debe adorar a Él, al único y verdadero Dios. La alabanza no es para nosotros, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La alabanza debe llegar a la presencia de Dios, debe glorificar y exaltar el nombre del Señor. La alabanza debe dar solamente honor al único y verdadero Rey, que es el Señor. Darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos han desviado su adoración.
Y adoración no solamente es cantar. Adoración es una vida entregada a Cristo, una vida santificada para Él, una vida apartada para Dios, una vida que quiera glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ahí hay una verdadera adoración. La palabra nos dice entonces que muchos adoran lo que no saben, lo que no entienden. Muchos cantan por cantar. Muchos vienen a la iglesia por venir. Muchos aparentemente leen la Biblia, pero la leen sin entendimiento, solamente por cumplir como un requisito a diario. Si tú lo haces de esa manera, yo quiero decirte que tú estás adorando lo que no sabes. Debes adorar a Dios de todo tu corazón, debes adorar al Señor plenamente, rindiendo tu vida al Rey. No podemos estar como esta mujer, que todo Dios que le presentaban ella iba y lo adoraba. Por eso el Señor le decía, 5 maridos tienes y ninguno es tu marido. No eran hombres, eran dioses que estaban allí, que se presentaban en la vida de ella. Y así como sucedía en Jerusalén, cada vez que llegaba un profeta, a ese profeta le corrían muchos a escuchar, a ver él qué decía. Por unos días le seguían y ya después de él se olvidaban porque llegaba otro profeta. Y así sucedía vez tras vez. Por eso a Jesús, cuando le empezaron a escuchar, obviamente veían que Jesús predicaba de una manera diferente. Veían sencillamente que el Señor era alguien totalmente distinto, que la predicación que él daba era verídica, era cierta, que llegaba a lo profundo del corazón. Él no era tan solo un profeta, él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho carne en amor por nosotros. La pregunta para ti y para mí es, ¿tú qué estás adorando? ¿A quién estás adorando? ¿Sabes realmente quién es tu marido? ¿Sabes realmente quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? ¿O adoras todo lo que se presenta en el camino, como le sucedía entonces a esta mujer? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, obviamente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca el Padre? Que esos adoradores le adoren, que esos adoradores le busquen, que no anden buscando por ciertos lugares a varios dioses, que no anden buscando maridos, y esos maridos, ¿quiénes son? Son esos dioses. Hay gente que está así, lleva años en la iglesia. Adora todo lo que se le presente, pero no está adorando a Dios. En esta mujer, digamos que era un poco aceptable, porque ella no conocía al único y verdadero Dios. Pero en los que aparentemente ya le conocían, que eran los judíos, porque ellos no llegaban fielmente y adoraban al único y verdadero. Si ellos hubiesen discernido, se habrían dado cuenta cuál era el don de Dios, cuál era el regalo de Dios que había venido del cielo. Pero los judíos no se dieron cuenta. Y así le está sucediendo a muchos hoy en día. El regalo está en medio de nosotros. Ese regalo es Jesucristo. Y aunque Cristo está en medio de nosotros, muchos siguen buscando otros dioses. El Señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y en ese espíritu lo que Dios colocó fue la necesidad de comunicarnos con Dios. La necesidad de adorar a un Dios. Por eso el hombre siempre va a buscar un Dios, alguien superior a él. Pero muchos están adorando lo que no saben, lo que no entienden. Y el Padre, por otro lado, está buscando que los verdaderos adoradores le adoremos en espíritu y en verdad. Ese en verdad es en Cristo, que es la simiente, que es la raíz de David. Él es la fuente, Él es la esencia. El que tiene a Jesús tiene al Padre, porque Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. El que tiene a Jesús, pues tiene al Espíritu Santo, porque el Señor dijo, yo les enviaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Es decir, que al tener a Jesús, ellos tres están en nosotros, viven dentro de nosotros, moran entre nosotros como ese único y verdadero Dios.
Y ahí es donde nosotros debemos rendir nuestra adoración solamente a ese Dios verdadero. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. No lo podemos tipificar en una persona, no lo sabemos exactamente. Dios es espíritu. Él se hizo carne, claro, en Jesucristo, pero Dios es ¿qué? Espíritu. Y cuando tu espíritu vive, vas a poder tener comunión con Él. Vas a poder llegar a adorarle como Él quiere que tú le adores. Pero tú no puedes seguir buscando otros dioses. Tú no puedes seguir saliéndote de ese contexto. Tú tienes que buscarlo a Él, que Él sea ese esposo, que Él sea ese Señor en tu vida, que Él sea el que merece la adoración, la gloria, la honra. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla, ¿qué? Contigo. Pues esta mujer sabía que un Cristo, que un Mesías vendría. Y ella le dijo, yo sé que ha de venir y ese hombre nos declarará todas las cosas, o sea, nos enseñará todo. Y Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Y mira lo que sucedió. En esto vinieron sus discípulos, recuerda que ellos no estaban, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahí está claro. La mujer quedó asombrada de que él le hubiese revelado los secretos de su corazón. Y no porque esta mujer fuera una mujer que tenía hombres por doquier, no era así. Ya vemos el contexto y ya lo hemos analizado, que hablaba de esa adoración, que hablaba de su idolatría, que hablaba sencillamente de que ella adoraba cuanto Dios se le presentara. Y pese a eso ella decía, ¿no será este el Cristo? Cuando fue a aquellos a avisarles. Adelantémonos un poco. Verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, ¿qué? El Cristo. Amén y amén. ¿Cómo sería el impacto que Jesús causó en esta mujer? Que ella desde ese momento declaraba y decía, yo creo que Él es el Cristo, porque me ha dejado ver lo que ha sido mi vida, una vida rendida a cantidad de dioses, una vida que sencillamente decía creer tal vez en el Dios, pero estaba lejos de Él, como puede estar sucediendo en muchas iglesias, como puede estar sucediendo en muchos, porque no hay una verdadera adoración al único y verdadero Dios. El testimonio de esa mujer hizo que muchos creyeran, que vinieran a Jesús, que escucharan la palabra. Y al escuchar la palabra del Señor hizo que muchos creyeran en el Señor y rindieran sus vidas ante el Señor. Cuando tú ves en la Escritura, esto es un texto muy diferente al momento de la mujer adúltera. La mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio donde la iban a apedrear. Y cuando esta mujer llega donde está Jesús, pues el Señor dice claramente, si alguien de los que está acá está libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Las piedras empezaron a caer. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan?
Y obviamente ella respondió, se fueron, no están. Y el Señor le dijo solamente, vete y no peques más. El contexto ahí era obviamente una mujer adúltera, una mujer que tenía por costumbre tal vez acostarse con muchos hombres, y de esos hombres eran muchos de los que le iban a apedrear. Actuaban de manera hipócrita. Pero en este contexto, el contexto me deja ver claramente que era adoración, que Dios lo que estaba demandando era adoración, que lo que esta mujer tenía era cómo se rendía a otros dioses, cómo 5 maridos había tenido y ninguno de ellos era su marido, cómo 5 dioses habían estado en su vida y nunca ninguno de ellos era el verdadero. Pero cuando ella se encontró con Jesús, las cosas cambiaron para ella. Ella había conocido al único y verdadero Dios, y te aseguro que desde ese momento ella nunca volvió a rendir culto, adoración a otro Dios que no fuera el Señor mismo. Lo que Dios nos habla en esta hora es: rinde tu culto, tu adoración a Él y solamente a Él. No te desvíes tras dioses ajenos. El diablo va a seguir colocando dioses sobre esta tierra, pero tú debes rendir tu vida plenamente al Rey de Reyes y Señor de Señores y darle toda la adoración única y exclusivamente a Él. Padre, yo quiero darte las gracias, quiero darte la gloria, Señor, por tu palabra, por el mensaje que tú nos has entregado en esta hora, Señor. Yo te pido que podamos rendir nuestras vidas en plena adoración a ti, Señor. Que nuestros corazones no se desvíen tras dioses ajenos, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Que esta palabra corra, fluya, que llegue a muchas vidas, a muchos corazones, Señor, y que cumpla el propósito, Señor, con el cual tú la has enviado. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, Señor. Que seamos varones y mujeres, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Te damos el honor, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Espera que esta palabra haya sido de bendición como lo ha sido para mi propia vida, para que enfoques tu mirada en Cristo, para que lo adores solamente a Él todos los días de nuestras vidas. Comparte este mensaje con otros para que muchos más obviamente puedan escuchar el mensaje de salvación, y te invito para que visites nuestro canal en YouTube. Me puedes encontrar como Pastor Javier Ricardo. Allí están los mensajes que mañana tras mañana transmitimos, para que también se los puedas compartir a otras personas a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, y que muchas más vidas puedan conocer del Evangelio de Jesucristo. Esa es una manera de evangelizar, esa es una manera de llevar el Evangelio. Cuando tú compartes la palabra del Señor, Dios se encarga de llevar esa palabra donde tú no lo imaginas. Así que hazlo, compártelo, y que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Mañana, confiando en el Señor, estaremos en nuestro horario habitual, 9 de la mañana, para que te conectes y recibas otra palabra que viene del corazón del Señor. Y no lo olvides, adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios te guarde y te bendiga.